Y la alegría es una fuerza. Todos queremos tener esa fuerza, ¿verdad? La depresión es todo lo contrario. La tristeza y la depresión es como un pozo profundo, oscuro, donde yo pienso que es como estos planetas que son, todo lo atrapan, hasta la luz. Las estrellas negras no se las ve porque la luz la atrapan y no la transmiten. Y la alegría es lo contrario, es todo lo contrario, ¿verdad? Y inunda nuestros sentimientos, dándonos ánimo y fuerza. Por algo el Señor dice que el gozo, su gozo, le dice Nehemías, cuando están construyendo el muro, cuando están en una situación de peligro, en una situación de lucha tremenda, les dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Seguir luchando, luchar por vuestras mujeres, por vuestros hijos, luchar. Y es el gozo del Señor el que nos da la fuerza. Y el hombre yo creo que ha sido creado para ser feliz, para disfrutar de la plenitud de Dios, ¿verdad? Y Él es la única fuente de alegría. Sí que cuando vivimos cómodamente, ¿verdad? Y creo que aquí pues, se puede decir que todas tenemos un nivel de vida, aunque sea medio, pero no nos falta lo más elemental, ¿verdad? Tenemos una buena cama, tenemos una mesa, una comida caliente, una ropa con la que abrigarnos. También esas cosas producen felicidad, ¿verdad? Qué gusto cuando llegas a la cama muy cansado, si hace frío y te tapas. Pero esas son felicidades que son importantes, que Dios las da también porque Él nos da todos los recursos, las cosas necesarias, cubre nuestras necesidades físicas, psíquicas, espirituales. Pero es momentáneo, ¿verdad? La fuerza de la alegría, la fuerza del gozo es algo que solamente puede venir de Dios, una fuerza permanente. Y bueno, la Biblia está llena, ¿verdad? Está llena desde los primeros libros, en Primera de Crónicas, dice que poder y alegría hay en su morada. Yahvé, dadle a Yahvé la honra debida a su nombre, porque delante de Yahvé está la hermosura de la santidad. La hermosura también produce alegría, ¿verdad? El gozo de la hermosura, de la limpieza, algo bello, ¿verdad? También produce alegría, cuanto más la hermosura de la santidad de Dios. Y fíjate lo que dice, qué bonito. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Te cantábamos una canción. Se me olvidó decirte, Rebe, que podíamos haber preparado esta. Y digan las naciones, Jehová reina, Yahvé reina. ¿Quién se sabe esta canción? La hemos cantado, antes la cantábamos mucho. Digan las naciones, Yahvé reina. Tenemos que rescatar estas canciones que son tan bíblicas. El Salmo 65 dice, tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Y el agua, salvo que haya un desastre, ¿verdad? Es tan necesario las plantas como viven. Y la tierra se regocija también, ¿verdad? También dice la Biblia que se regocijan. Dice que los collados en este Salmo 65 se ciñen de alegría. Los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Y la creación entera está anhelando la restauración completa, la salvación. Porque también la creación anhela esa. Y hay un texto que dice, edificar la casa de Dios hizo dar alegría a los edificadores. Y cuando servimos al Señor, ¿verdad? Hay un gozo inefable. Cuando ves el fruto de tu trabajo, de tu servicio al Señor, qué profundidad te da ese gozo, ¿verdad? No hay nada comparable con el gozo de cuando estás sirviéndole, ¿verdad? Y Esdras, por ejemplo, nos narra ese gozo y esa alegría que tuvo el pueblo cuando vio que los que ya habían conocido la ciudad de Jerusalén, es decir, antes de los 70 años de cautiverio,
y que ya sabían cómo había sido, y cuando ven que vuelven a echar los cimientos, lloraban, pero también se alegraban profundamente. Dice que lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Amén. Los motivos de alegría más grandes son cuando hay una liberación, ¿verdad? Cuando hay milagros del Señor. Es uno de los motivos más grandes, ¿no?, de alegría. Vemos el libro de Esther. ¡Qué alegría tuvo el pueblo de Israel cuando fueron liberados de la muerte! ¡Qué gran milagro!, ¿verdad? Un milagro tremendo que el Señor pudo hacer en salvación a través de Esther y de su primo Mardoqueo. Y dice que los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Miguel ha traído hoy vino, dice que para que bebáis todas vino hoy en la comida. Así que con el banquete beberemos un poco de vino. Dios es la fuente, ¿verdad?, de la verdadera alegría. En su confianza hay paz, hay descanso para nuestras almas, ¿no? Cuando desaparece el temor es el sentimiento que más roba nuestra alegría. El temor es la puerta para el desánimo, pero también para la depresión. Entonces el temor roba, es como que te desgarra por dentro y te quita toda la energía, mientras que la alegría y el gozo te llenan, ¿verdad? El Salmo 4 dice: alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Isaías dice: tantos textos de alegría, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Siempre las cosechas, ¿verdad?, son motivos de gran alegría, de gran fiesta. Todos los pueblos tienen fiestas con las cosechas. En Israel casi todas las fiestas importantes coinciden con cosechas y son fiesta. La cosecha, cosechar, ¿verdad?, qué alegría produce el fruto, ¿verdad? Los humildes, dice Isaías 29, crecerán en alegría en Yahvé, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aunque no tengas nada, aunque bueno, yo veo a los niños en África descalzos, pero qué felices, son libres y son alegres, tienen una gran alegría y no depende de las cosas materiales, ¿verdad? Isaías 30, vosotros tendréis cántico como de noche en el que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Yahvé, al fuerte de Israel. Hay otra canción, ¿verdad? Ir con la flauta, ir con la alabanza, ir con los instrumentos. Los redimidos de Yahvé volverán y vendrán a Sión con alegría. Y sí que se ha cumplido, ¿verdad? Cuando cantáis Ham Israel, Ham Israel, lo cantamos cuando vamos a Israel, es Viva Israel significa. Y allí cuando vamos a Israel se lo cantamos a los soldados, ¿verdad? Que en el último viaje, bueno, y en el anterior, Amparo, como cantábamos Ham Israel, y qué alegría les daba escucharnos a los gentiles y a los turistas, cuando no iba nadie en medio de la guerra, que alguien fuera y les dijera viva Israel, viva Israel. Y los redimidos vendrán a Sion con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esa también es una promesa, ¿verdad?, del final de los tiempos, cuando el Señor establezca su reino. Ya no habrá llantos, no habrá gemidos. Él enjugará toda lágrima. Amén. Ciertamente, dice Isaías 51, consolará Yahvé a Sión, consolará todas sus soledades. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Esta última vez nosotros nos fuimos solos a pasear, Miguel y yo, porque ya hemos ido tantas veces.
y nos fuimos por el centro y había un judío, pero era chileno, creo que era chileno el chaval, y tocaba canciones muy bonitas en medio, en Bendijuda, en el centro. Y yo le dije, ¿por qué no cantas un paso doble español? y cantaba un pasaporte español y la gente también se paraba y bailaban. Solo una mujer protestó, ¡no, España! ¡España está contra nosotros! Se le enfrentó al pobre ahí. Pero la gente en Israel es alegre, bailan, cantan, a pesar de todo lo que están sufriendo, que en cada familia, pero Dios también está con ellos en muchas áreas, en muchas maneras, ¿no? Y Isaías 61, Él viene a libertar a los cautivos. Él viene a proclamar el año de la buena voluntad. El día también de la venganza de Dios. Será manifiesta también su venganza cuando Él desnude su brazo, cuando Él se manifieste, como dice en Zacarías, el día que yo me manifieste. Pero viene a consolar a los enlutados, a dar gloria gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Saliste al encuentro, dice Isaías 64, del que con alegría hacía justicia. Y hay que hacer justicia con alegría. A veces miramos las noticias o miramos nuestros gobernantes o miramos... Y qué difícil es tener alegría cuando los miras. Pero hagamos justicia con alegría. Y hay un pasaje tremendo que veníamos comentando. Por cuanto no me serviste con alegría de corazón, yo te pondré a que sirvas a tus enemigos. Y por cuanto no me serviste, yo me olvidaré de tus hijos. Sirvamos al Señor con alegría. Porque no hay mayor privilegio que servir al Señor. Amén. Os gozaréis y os alegraréis siempre en las cosas que he creado. Yo traigo alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo y somos su pueblo. Amén. Aunque estemos en los Llévenes, en Toledo no estemos, pero somos el pueblo del Señor, somos su Israel también. Y Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos, vuestros enemigos, serán confundidos. Y Jeremías dice, tus palabras las comí, y me fue por gozo y por alegría de corazón. Le costó muy caro, ¿verdad? Le salía muy caro comer las palabras a Jeremías. Nosotros no nos hemos visto metidos en una cisterna, condenados a muerte, y probablemente apaleados por dar las palabras que él daba al pueblo. Pero, sin embargo, dice que sus palabras fueron para él por gozo. Y esto nos habla el Señor. Estas son promesas preciosas. Y creo que estamos acostumbrados a escucharlas, ¿verdad? Y a esperarlas. Pero ¿de dónde viene la verdadera alegría? ¿De dónde viene? De Cristo. Pero no solo de Cristo, no es de Cristo en sí. ¿De dónde viene? Hemos cantado una canción muy especial. Esa cruz de Jesús. Y esa es la alegría que debería movernos, motivarnos. Ya sabéis que soy una llorona tonta, pero bueno, últimamente además lloro mucho. Dice Hebreos 12:2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos el autor y consumador de la fe, el cual tuvo la fe suficiente para haber puesto los ojos. Él dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Tuvo la fe, la confianza, la certeza de que en la cruz no terminaba todo.
y de que ese sufrimiento era necesario. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó en el trono de Dios. Yo creo que la cruz no nos gusta a nadie. ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta la muerte? El proceso de la muerte es feo. Nosotros no vamos a ver la muerte porque el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar a la vida directamente. Pero aún y todo el proceso del deterioro, yo tengo a mi madre con 98 años y está en un proceso de deterioro y es triste, es muy triste vivir en esa agonía y compartirla también, porque es un proceso de deterioro, es doloroso. La muerte no le gusta a nadie. Y conocimos una anciana de 104 años que decía que le iban a volver a salir los dientes. Entonces, yo creo que salvo los que hemos muerto en Cristo, los que estamos muertos en Cristo, nadie asume la muerte, muy poca gente. Recuerdo una vez fuimos a un hospital a orar por el padre de un joven que estaba ingresado en Remar, estaba muy enfermo, y al lado había otro que estaba muriendo, estaba agonizando. Y Miguel le dice, ¿quiere usted que ore por usted en este momento que está como está y tal? Y el hombre dice, no, aún no es tiempo. Pero así, con esta voz, aún no es tiempo. Y a lo mejor ese día murió. No se asume, ¿verdad?, la muerte. Sin embargo, el que no lleva la cruz y sigue en pos de Jesús no puede ser su discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Y seguir a Cristo implica madurar y saber que implica un sacrificio, una entrega, una muerte a nuestro ego, que nos libera a nuestro espíritu, nos hace libres de nuestro egoísmo, de nuestra carne. De la carne solo se cosecha corrupción, del espíritu se cosecha la vida. Y el Señor quiere que pasemos por ese proceso. Y sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos va a llevar a la vida, ¿verdad? Y otro dice también a continuación en Lucas 14, dice, ¿o qué rey cuando va a la guerra no calcula si va a poder vencer al otro? A Ucrania tenía que haber enviado mensajeros de paz si no hubiera estado movida por tantos intereses económicos y tanta corrupción de América y de ellos mismos. Haber dicho a Rusia, oye, hagamos la paz, llevemos a un arreglo antes de que mueran miles y miles de personas, ¿verdad? Y hay una muerte carnal, pero hay una muerte espiritual que nos lleva a la vida. Y calculemos el costo para que terminemos esta carrera, porque esta carrera no tiene un fin hoy ni mañana, sino cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y la cruz es un proceso de madurez, sin duda. Cuando nos convertimos al Señor, venimos con necesidades, buscando el milagro, buscando la ayuda de Dios, ¿verdad? Y Dios hace el milagro, nos llena de su gozo, de su presencia, y sabemos que hemos encontrado lo más precioso del mundo. Pero luego después el Señor te va llevando al Calvario, te va llevando con Él. Y en la cruz está Cristo, pero tú tienes que estar con Él. ¿Qué pasa con la cruz? Nos queremos desclavar constantemente. Y por eso nos duele más. Y estamos en esa lucha constante de queremos desclavarnos de nuestra cruz. Y entonces, pues no somos felices, no disfrutamos
de las bendiciones del Señor, ¿verdad? En esa batalla de querer desclavarnos de la cruz, no asumir. Cada uno tenemos la nuestra, de distinto tamaño, color, forma y manera, ¿verdad? Cada uno tenemos la nuestra y en diferentes etapas de la vida. Probablemente con el crecimiento, igual que Jacob le hacía un manto a su hijo José porque crecía, pues también la cruz va creciendo con nosotros, ¿no? Si aprendemos a estar con ella, en ella, clavados. Y fíjate cómo no vamos a ser agradecidos y conscientes de la felicidad que trae la cruz. Dice Colosenses 1:20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? Mediante la cruz. A ver, repetirlo. Reconciliando consigo, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esta es la ecología. Mira, aquí tenemos el principio básico de la ecología, del mundo verde. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Amén. Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podía haber obedecido, haberse hecho hombre, pero la muerte de la cruz era el martirio más terrible y doloroso que existió y que probablemente habrá existido siempre, porque el clavado en la cruz, al apoyar los pies, volvía a respirar y volvía otra vez a revivir, porque la muerte de cruz era una muerte por asfixia y parada del corazón. Entonces se prolongaba durante casi 8 horas, por eso les cortaban las piernas para que no se apoyaran y entonces morían antes. Pero Jesús venía de toda la noche de martirio, ¿verdad? Ya estaba bastante, y no tuvieron que romperle las piernas, como decía el Salmo, que ni un solo hueso iba a ser tocado, ¿verdad? Y el proceso de Jesús fue más rápido que el de los ladrones que estaban a su lado. Así que escogieron un tormento, ¿verdad? Pero se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 2 dice, porque Él es nuestra paz. Y aquí se refiere a un milagro impresionante. Y los que amamos Israel y los que amamos al pueblo judío, tenemos aquí una palabra preciosa. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mató en la cruz las enemistades que podía haber habido con el pueblo judío. Y un día será la reunión de los dos campamentos, ¿verdad? Antes del arrebatamiento. Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Como consecuencia de esa paz, Pablo, que había sido un ortodoxo legalista, se pone en contra de que obliguen a circuncidar a los gentiles. Y esta es una cosa interesante que debemos de tener en cuenta. Ahora hay muchos que quieren judaizar en nuestras iglesias, a nuestra gente.
Y una cosa es que amemos a los pueblos judíos, una cosa es que respetemos la palabra del Antiguo Testamento, que nos guste hablar de las fiestas, encontrar en las fiestas, y si pudiéramos celebrarlas en Israel, pues maravilloso. Y otra cosa es el cumplimiento de la ley, de los distintos mandamientos, como dice aquí anteriormente en Efesios, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pablo dice que de ninguna manera se les obligue a circuncidarse. Y también hay un pasaje en el que dice, solamente a los gentiles se les ha de imponer que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Os digo, la sangre está puesta por Pablo al lado de la fornicación. Yo ya sé que nos encanta la fabada asturiana, y la morcilla de Burgos está como vamos. Pero pensarlo. Son los únicos 4 mandamientos que quedan firmes para el pueblo de Israel. O sea, para los gentiles que se convierten. Pablo dice que os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo nos ha hecho libres. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en otro pasaje, no sé si es en Corintios, él da esos, o en Hechos, no estoy segura ahora. Solamente dice, no se les puede, solamente a los gentiles se les impondrán esas 4. Fornicación, ahogado que tiene la sangre, lo entregado a los ídolos, que no se coma, y lo ahogado, la sangre, ¿cómo se llama? Lo entregado a los ídolos, lo que se sacrifica a los ídolos, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, es igual. Y fornicación, ¿vale? Entonces, para que eso os quede claro. Son las 4 cosas que se nos impone a los gentiles. No dejéis, si estáis en iglesias, que os quieran imponer legalismos, ¿vale? No, ni siquiera impone el sábado. Ni siquiera Pablo impone el cumplimiento del sábado. Entonces, ser libres, y no dejéis que os impongan cargas ni ataduras que a Dios no le agradan. Amén. Y 1 Corintios 1 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el poder de Dios es gozo, es alegría, es fortaleza, es poder, es potencia. Poder y potencia es la misma raíz. Y en Isaías 61, claramente, óleo de gozo, que el Señor nos va a dar. Y aceptar la cruz es algo que produce gozo también, el aceptarla, el asumirla, darle gracias a Dios por todas las situaciones difíciles en las que estás viviendo. Y cuando lo aceptas, dejas de rebelarte contra la situación y quieres cambiar y luchas en tu interior. Hay paz, hay descanso. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Queréis dar fruto? Pues hay que morir a nuestro ego, a nuestros pensamientos, a nuestros propósitos, solamente los que Dios tenga para ti. Pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El problema es que queremos vivir, ¿verdad? Y el mundo, además, con sus grandes espectáculos, nos ofrece ese deseo de vivir como el mundo. Y entonces morimos. Entonces viene la muerte a nuestra vida. Y el separarnos del camino, el camino es estrecho, angosto y difícil.
Separarnos del camino a veces es un proceso lento, casi no nos damos ni cuenta. Y cuando nos queremos dar cuenta, ya no hay fe, ya no hay visión. No tengo visión, no tengo fe. ¿Cuántas veces he oído? He perdido la fe. Y solamente si realmente asumimos la cruz de Cristo, si nos dejamos poner en la cruz con Él. Yo siempre comparto del yugo, el yugo, ¿verdad? El yugo es como una cruz y de hecho los bueyes van uncidos, ¿no? al yugo, dos, Cristo y tú. Y en el centro, el yugo natural, si lo habéis visto en el campo, es una cruz, solamente que la cruz lleva para agarrarnos, ¿verdad? Hay que agachar la cabeza para ponerse en el yugo. Y queremos salir del yugo todo el rato. Qué pelea, ¿eh? Qué pelea tiene nuestro ego, nuestra carne. Qué pelea, qué pelea. Peleamos y peleamos y peleamos. Solamente que el Señor tiene una gran misericordia y nos conduce con su amor. Nos va volviendo otra vez al redil. Oveja lucera, no te hagas una mala pécora, como dicen los italianos. No seas mala pécora. Vuelve al redil. Y si estamos en el redil de Cristo, fíjate el tema, qué bonito. El Habacuc termina su libro, que lo hemos oído, ¿verdad? Y hasta lo cantamos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Yo últimamente con la subida del Señor, que no nos falte el aceite, por favor. Pero aunque no hubiera aceite, aunque no hubiera frutos, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, si estamos clavados en la cruz, podremos alegrarnos. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Pues Rebe, si sales, cantamos otra vez esa canción. No sé qué hora será. Gloria a Dios. No sé qué hora es. Uy, cada día lo hago más corto, más rápido. Lo poco y breve, lo bueno y breve. Si os lo habéis comido, Bueno, pues la que quiera los textos yo se los mando por email, ¿vale? La que quiera para volver a... Cuando vamos a Israel siempre les digo a las hermanas, ahora como los camellos, cuando volváis a Madrid o a vuestras casas, a rumiar otra vez. Hay que volver a rumiar todo lo que habéis comido. Amén. Así que gocémonos y alegrémonos en el Señor, en sus promesas. Pero el gozo mayor viene de la cruz. Y la cruz significó una entrega completa, una muerte, una renuncia. Él, puesto el gozo delante de él, pudo sufrirlo, porque sabía la victoria que iba a obtener. Dice que venció a las potestades, las triunfó sobre ellas en la cruz. Y si tenemos una victoria espiritual, y si tenemos una victoria en nuestras vidas, y si hemos salido del pecado, si hemos sido liberados de ataduras, es por esa cruz de Cristo. Y porque Él vio que ahí vamos a estar nosotros, mirándonos a nosotros,
probablemente nos miraba a cada uno de nosotros. Y con ese gozo de ver cómo tú y yo fuimos liberados. Amén. Él enfrentó ese sufrimiento, esa muerte, ese asumir toda la maldad de este mundo, ser rechazado por el Padre y sufrir el abandono del Padre. Así que para que tú y yo no tengamos que sufrir ese abandono, para que tú y yo no pasemos por la muerte espiritual, sino que tengamos vida. Amén.